Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo quiero presentaros mi nuevo cuentavueltas compatible para todos los circuitos que tengo, tanto para el que tengo colgado en el techo como para el de rally de hielo, pista Scalextric analógica, que sería el circuito de Advance, pero en analógico, y para el circuito de RAID. Como estos dos cuentavueltas de serie no son interconectables entre sí, el desarrollo de las modificaciones se ha hecho por el Dr. Luis en Pistamanía. Para los que no la conozcáis, Pistamanía es una firma que durante los últimos 25 años se ha dedicado, entre otras cosas, a la mejora y personalización de los productos de fórmula de salón, como los conocemos nosotros, Scalextric, Slot, que había en el mercado. Me ha conectado el Ninco en Scorer, puente cuentavueltas actual de Ninco, al Pole Position. El antiguo cuentavueltas de Ninco, que para mí era de lo mejor que había en el mercado. Con esta modificación, y a través de un cable telefónico, el Pole Position se encarga de recoger las señales generadas en el N-Scorer y también de alimentarlo. Ya no necesita las pilas, porque de origen funciona con pilas. La conexión del Pole Position es por un conector telefónico, pero no el telefónico que va conectado del teléfono a la pared. Este conector técnicamente se llama RJ9, 4P, 4C. Es un poquitín más estrecho que el que viene en la pared. Aquí tenéis la conexión que me han hecho, cable el que os he enseñado, y aquí coge la señal el Pole Position. Consta de 4 cables. Uno es positivo, otro es negativo masa, y los otros dos son los que cogen las señales de los LED. Para un electrónico o electricista es algo muy sencillo. Todos conocemos a algún electrónico o electricista, ¿no?, que nos lo puede hacer. Y no tiene nada más. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo funciona en el circuito. Bueno, pues aquí tenemos el sistema del Pole Position y N-Scorer como puente sensor conectado a falta de un transformador, una fuente de alimentación. El Pole Position normalmente lo alimentamos desde una pista de conexiones de Ninco. Pero bueno, aquí yo no tengo pista de conexiones de Ninco, porque he hecho una conexión para mando como el de un vídeo anterior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues un transformador, una fuente de alimentación de 12 voltios y de 1 amperio, por ejemplo, conectarlo, sin más, teniendo en cuenta siempre positivo y negativo, con un conector hembra para este otro, del Pole Position. Y ya está. ¿Habéis visto que al enchufarlo se enciende? De primeras nos sale 25 vueltas. Podemos programarlo, pero bueno, ya que lo tenemos en 25 vueltas, lo dejamos. Por eso ahora lo que voy a hacer es, en vez de dar 20 vueltas en las pruebas de los coches, daré 25 vueltas, porque así no hace falta programar nada en el Pole Position. Por lo tanto, el Pole Position lo dejamos como está. Ahora tenemos que igualar en número de vueltas el N-Scorer para que vaya coordinado. Hay una cosa muy importante. Encendemos el N-Scorer. Bueno, ahora ya nos funcionaría. Marcaría las vueltas. Le damos al Start y funcionaría. ¿Cuál es el problema? Que al no poner ningún programa en el N-Scorer, este se apagaría. Por lo tanto, tenemos que programarlo. Lo vamos a poner las mismas vueltas que tiene el Pole Position. 25 vueltas.
para que vayan coordinados, yo ya le tengo cogido el truco. Cuando se encienda la tercera luz, le damos al start y entonces más o menos irán a la vez. Start primero al N-Scorer y, como os he dicho, cuando llegue la tercera luz, al pole position. Bueno, habéis visto, ¿no? Cómo marca el carril por donde pasa el coche y también marca aquí. Hay que tener en cuenta que lo que nos va a valer son los datos del pole position, porque tiene varios programas, podemos elegir el carril, podemos elegir la música, nos marca mejor todos los datos. Entonces, siempre esperar a que se apague el semáforo. Imaginaros que le damos más tarde que a este, entonces esperamos a que se encienda el semáforo. Bueno, esperamos a que se apague realmente. ¿Que todavía no ha empezado a marcar este? No pasa nada. Siempre nos quedará aquí una vuelta. Pero ya, como os he dicho, una vez que está encendido, detecta el coche. Y este es el sistema que voy a usar ahora. Mi agradecimiento por su colaboración a Pistamanía y por su labor en fomentar la fórmula de salón desde la base para que no se pierda. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.